para detenerme nuevamente en lo que le conté en el arranque del programa. Le conté nuestro resumen de noticias sobre la noticia principal que tiene publicada el día de hoy el diario Reforma, y no es para menos. Sí que es una noticia principal saber hoy que Emilio Cebadúa, quien fuera una figura muy cercana a Rosario Robles Berlanga, quien fuera a su vez secretaria de Sedesol y de Sedatu en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy presa, como sabemos, bajo una investigación, que la tiene en la cárcel en estos momentos. Hoy la noticia que da a conocer Abel Barajas del diario Reforma es que Emilio Cebadúa delata a Peña Nieto y a Rosario Robles. Emilio Cebadúa ha decidido, dice esta información, colaborar con la justicia, buscar que se acoja al criterio de oportunidad, que se le permita acogerse al criterio de oportunidad, que no es otra cosa más que recibir beneficios judiciales de los cargos que se le puedan imputar a él mismo si colabora con las autoridades de la Fiscalía General de la República. Lo mismo que está pretendiendo Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Ahora nos dice Abel Barajas en Reforma, lo está pretendiendo Emilio Cebadúa, precisamente con esta información que puede entregar a la Fiscalía General de la República. Y aquí, bueno, sí, desde luego pueden ocurrir cosas muy importantes y muy graves para ciertos personajes de la política mexicana, empezando por quien fuera presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Dice Abel Barajas en su información de 8 columnas que revela que se diseñó la estafa maestra para desviar al PRI 5,000 millones de pesos. Emilio Cebadúa González, ex oficial mayor de la Sedatu y la Sedesol, pieza clave en la llamada estafa maestra, ofreció convertirse en testigo protegido y revelar el papel del expresidente Enrique Peña Nieto y de su exjefa, Rosario Robles Berlanga, la exjefa de Emilio Cebadúa, como artífices de la operación para desviar los recursos a las campañas electorales del PRI. Lo que tiene el periódico Reforma es información que le ha confirmado que le han confirmado fuentes del gobierno federal, que hace apenas unos días les han dicho que hace apenas algunos días el exfuncionario acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar este criterio de oportunidad y colaborar en las investigaciones a cambio, pues, de inmunidad penal. Estamos hablando de un primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, y pues ha ofrecido, reporta Abel Barajas, ha ofrecido Emilio Cebadúa revelar que fue Rosario Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio las indicaciones, quien le ordenó, en pocas palabras, operar los contratos de las dos dependencias federales, Sedesol y Sedatu, a través de los cuales se desviaron más de 5,000 millones de pesos. También hizo saber que cuenta con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con la estafa maestra, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal. Así que está dispuesto Emilio Cebadúa a señalar y a acusar a quien fuera su jefa, Rosario Robles, y también dice tener información que vincula a el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, que está dispuesto, dicen las fuentes de Reforma, a detallar que los recursos desviados de Sedesol y Sedatu fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República Mexicana durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así que, según esta información que obtuvo Barajas para Reforma, quien fuera oficial mayor de estas dependencias también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con esta triangulación y con estos desvíos. Lo que se ha dado en llamar la estafa maestra, un mecanismo a través del cual durante el sexenio de Peña Nieto, se hizo contratos, convenios con universidades, aquí lo hemos informado muy ampliamente en este espacio, se utilizaron a universidades públicas, se utilizaron a sistemas de comunicación social de diferentes estados de la República para hacer contratos, para desviar recursos y para financiar campañas políticas a favor del PRI, en pocas palabras. Estamos hablando de miles de millones de pesos.
Y esta estafa maestra, desde luego, tiene un componente periodístico muy importante que se destaca en estos últimos años, pero tiene un componente fundamental que sin ese no hubiera sucedido lo otro, que es el trabajo de los auditores. Hay que reconocer el desempeño de los auditores en la Auditoría Superior de la Federación en la gestión anterior a esta, en donde se desarrolló precisamente la investigación esencial, que es la base principal de lo que ahora sabemos y conocemos como la estafa maestra. La doctora Muna Dora Buchaín fue en su momento directora general del área de investigación forense, de asuntos forenses de la Auditoría Superior de la Federación. A ella se le atribuye, y a su equipo fundamentalmente, las investigaciones desde la Auditoría Superior de la Federación que resultaron precisamente en un conjunto de observaciones y de conocimientos sobre lo que estuvo sucediendo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en esta materia. Así que ahora que sabemos, gracias a Reforma, que Emilio Cebadúa está dispuesto a colaborar y se ha presentado en la Fiscalía para colaborar, esto puede ser realmente un punto de arranque para algo muy importante y que la Fiscalía General tenga información directa precisamente de los tejemanejes del sexenio pasado en esta y otras materias. Le aprecio mucho a la doctora Muna Dora Buchaín que podamos hablar de nuevo. Hemos conversado con ella en diferentes ocasiones con el foco puesto en su tarea de investigación, en lo que ella y su equipo lograron mostrar ante la auditoría y pues todo lo que está pasando ahora. Así que te aprecio mucho, Muna, que estés aquí para conversar de nuevo en este nuevo momento con esta nueva información. Bienvenida al programa como siempre. Buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Y debo agradecer primero que siempre resaltas que fuimos un equipo el que tuve a cargo, el que realizamos esta investigación de la auditoría pasada, por supuesto, que ya todo el mundo sabe, pero es muy importante el mérito del equipo. Muchas gracias. Pues es un equipo importante que desarrolló este trabajo. ¿Por qué no nos cuentas de nuevo? Sé que lo has hecho varias veces, pero en este momento vale la pena regresar a los esenciales elementos de información. ¿Qué fue lo que ustedes investigaron desde la auditoría con tu equipo? ¿Qué fue lo que lograron encontrar? ¿Qué tipo de información ya se conoce desde entonces por este trabajo que después periodistas recuperamos en diferentes publicaciones? Se incrementaron los elementos de información a través de la tarea periodística, pero hubo una información esencial y base que fue precisamente esa auditoría. Cuéntanos de aquello. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Qué fue lo que buscaron y qué fue lo que encontraron? Claro. Nosotros empezamos a hacer las revisiones de contratos por adjudicación directa realizados a través del régimen de excepción que lo establecía o lo establece hasta hoy la propia ley de adquisiciones, en donde nos dimos cuenta que había un abuso y había un tipo de desvío de recursos aprovechando ciertas instituciones. Iniciamos con lo que eran universidades públicas, después corroboramos que había otro tipo de institutos tecnológicos y politécnicos y otro tipo de entidades vinculadas a cuestiones de comunicación en los estados, en algunos estados de la República. En este entorno era utilizar este precepto de la ley para poder generar contratos ficticios con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa servicios de adquisiciones con proveedores que eran previamente elegidos, vamos a decir entre comillas, por los mismos servidores y funcionarios públicos que estuvieron involucrados, estos con características similares, donde emitían facturas que amparaban operaciones inexistentes o mantenían una asociación de vínculos entre sí, vínculos de direcciones, de empresas, de representantes legales, y que derivó todo en una triangulación de recursos públicos, por supuesto, que fueron a parar a empresas, pues fachada unas, ¿cómo le llaman? Bueno, unas son fachada, todas legales, pero sin el sustento. Y entonces se emitieron los comprobantes legales, las facturas, que supuestamente amparaban todo esto, con temas que eran no solamente de los que más se recurren para la dispersión de estos fondos recibidos, sino que no fueron comprobados ni los proveedores ficticios, ni no localizados, inexistentes. Y bueno, este tipo de contrataciones irregulares nos mostró un modus operandi al amparo de esta regulación,
que por supuesto no tiene que ver que la regulación lo permita, no, fue un abuso en el uso de esa regulación con la falsificación de documentos, la creación de cuentas, empresas y demás, donde una estructura de poder, esa es mi apreciación, una estructura de poder, porque eso no se hace, creó todo este tipo de esquemas para desviar los recursos públicos a través de estas contrataciones simuladas. Ahora, sabemos, gracias a lo que publica Reforma y Abel Barajas, que Emilio Cebadúa se ha acercado a la Fiscalía General de la República para pues, plantear lo que ocurrió con ese dinero. Y según la información disponible, ese dinero se habría utilizado para financiar campañas del PRI. ¿Te sorprende? Fíjate que yo sigo viendo esto con prudencia y con escepticismo. No me sorprende porque, bueno, estamos colaborando hace 2 años con el equipo sin ninguna, como lo que fuimos, ¿no? Como personas institucionales en la fiscalía. Nos llamaba la atención que no aparecían otros temas o otras investigaciones referidas a él o a las empresas. Yo sigo escéptica, lo digo porque, bueno, las investigaciones que se han llevado a cabo seguramente al día de hoy pues llevan mayor avance, ya están más cercanas y los amparos que él había interpuesto pues finalmente fueron revocados. Entonces, ¿hasta dónde puede y qué puede él argumentar o aportar? Ese sería muy interesante. ¿Por qué lo digo? Primero, porque yo esperaría que lo que se aplicara en la fiscalía es a la investigación integral, no únicamente a una parte de lo que él pueda decir o aportar como información, sino desde cuándo se hace, cómo se hizo, todas las empresas que están vinculadas, cómo se articuló en un compromiso real para decir todos los hechos, no únicamente para querer, no desviar, pero sesgar, ¿no? Los testimonios o utilizarlos para este asunto, porque luego las verdades no las valoramos bien, no son bien valoradas, no estamos acostumbrados a las verdades. Y yo sí he visto que hay cierta protección a nivel de todo este proceso, de toda esta investigación en diversas áreas. Y la protección significa omisión, significa silencio, significa dejar de realizar ciertas actuaciones. A mí me gustaría saber si de veras se concreta esto, quién y cómo fue el artífice de esto, quiénes, obviamente, desde cuándo se hacen todas las empresas vinculadas. Yo no creo que se haya ido a campañas, te lo digo realmente, porque los partidos políticos que creo que también han sido artífice para la corrupción tremenda que hemos vivido en el país, tienen recursos demasiados, o sea, demasiados recursos que ni siquiera utilizan en las campañas. Lo vemos cuando las personas que participan en campañas o los proveedores que utilizan se quejan de que no les pagaron o de que utilizaron a unos terceros para que ellos pusieran el dinero. Y entonces yo no creo que sea para eso, creo que fue para bolsillos particulares, por supuesto de funcionarios de alto nivel y de muy alto nivel, donde se involucran no solamente secretarios, porque no solamente se hacía en esta dependencia. Colegas que se han acercado con nosotros nos comentaron que había inclusive oficiales mayores de otras dependencias que llegaban a la antesala de Cebadúa. Entonces, no solamente es decir, a ver, voy a decir sobre esto, es todo el entorno, qué, quién, cómo, cuándo, cómo fueron las acciones, las empresas, cómo se crearon, quiénes eran los enlaces al interior de Hacienda para el otorgamiento del recurso, quiénes eran los que dieron todo el recurso en las instituciones bancarias, porque los bancos tuvieron que abrir cuentas, las empresas, cómo se abrían, se creaban todas esas en las cuestiones de los registros públicos, quiénes eran los operadores, cómo decidieron, voy a hablar en un término a lo mejor de criminal que no es mi expertise, pero lo hago como una metáfora, es cómo se repartieron los territorios, a quién le tocaban estas áreas, a quién le tocaban estas otras del norte, por qué ciertas universidades. Hoy vemos que hay personajes o funcionarios, por ejemplo, que están vinculados a procesos donde se falsificaron documentos. ¿Quién falsificó esos documentos? O sea, esos contratos fueron falsificados, ¿quiénes fueron? Los rectores que se negaron, ¿por qué con unos sí, con otros no?
O sea, es todo un entorno en donde el reportaje que tú planteaste, Carmen, y tu equipo, en donde se fabricaban los entregables, bueno, quién estaba a cargo, con quién se rentó este despacho, quiénes estaban ahí. O sea, si de veras quiero desarticular esta red y que no vuelva a suceder un hecho, o por lo menos prevenirlo, que es una de las funciones que tendría también este tema, o disuadir, sería conocer ese entorno. No únicamente una mera declaración, y por eso es mi escepticismo diciendo, pues me ordenaron o me dijeron, porque entonces regreso a hechos que yo ya conozco y los conozco porque los viví durante la auditoría o porque los vimos después, donde personas llegaban a decir, no, pues es cierto, me lo ordenaron y me lo dijo verbalmente y tenemos únicamente 2 criterios o 2 declaraciones. Atrás de las declaraciones tiene que ir el sustento de la trazabilidad del recurso, de los domicilios, de las personas, de los cómo, de los cuándos. Y ahí yo te aseguro que por lo menos saldrían de alto nivel, por lo menos una decena de involucrados. Entonces, hasta ahí es el escepticismo que tengo yo, porque pues yo creo que estas personas sí son tienen un alto nivel de inteligencia y una capacidad de fabricación de esto, pues también para seguir viendo su bienestar, ¿no? Fíjate, cuántas auditorías, cuántos recursos no se revisaron, cuántas auditorías se dejaron de hacer a partir de todo lo que sucedió y sabemos que propició la salida del equipo nuestro. Millones, esos no están aquí considerados. Esos millones tienen que darse cuenta de ellos. Todos los contratos que se realizaron y de los cuales no tuvimos conocimiento porque eran tantos desde 2013, que yo te aseguro que nos espantaríamos. Yo creo que todo eso tendría que rendir cuentas de esto. O sea, y entonces poder tomar esa salida alterna que se plantea como un criterio de oportunidad, aprovechando un testigo colaborador, pero nos ayudaría a recuperar el recurso, a conocer toda la serie de contratos que te aseguro que son más de 100, te lo aseguro, y entonces poder entender y poder procesar a las personas y a quienes estuvieron de veras involucrados. O sea, sí queremos rendición de cuentas, queremos justicia, pero justicia en todo el entorno, no solamente contra una persona, porque una persona no pudo haber hecho toda esta trama. Incluyo a Desde los que luego. hoy están en la auditoría, ¿eh? ¿Cómo se pudieron prestar para negarse estar en la obsesión de obstaculizar las denuncias, de hacer todo lo que realizaron? Pues, ¿quién decidió y cómo la expulsión de esta manera irregular de todo el equipo de auditoría? Pues no sabemos qué pasó con la evidencia que había, todo esto. O sea, no es tan fácil como yo lo veo y de veras que tomaría un buen tiempo, digo 2 meses, ¿no? No, para mí no es mucho tener toda esa estructura perfectamente detallada y determinada. Caray, bueno, pues sientas en este territorio que es también muy delicado, del cual hemos hablado, y ahora nos amplías el asunto, lo ocurrido o lo no ocurrido en la actual Auditoría Superior de la Federación, y sí, ciertamente la necesaria explicación de por qué se expulsó de la forma en que se expulsó, tú incluida, de la Auditoría Superior de la Federación actual, pues a los que realizaron este trabajo de la llamada estafa maestra, los que desde la propia auditoría hicieron este trabajo de investigación tan relevante que ahora, bueno, pues vuelve a tener esta atención pública con motivo del anuncio por parte de Reforma de que Emilio Cebadúa está dispuesto a colaborar. Así que, bueno, te propongo una cosa, doctora, permíteme hacer una pausa, necesitamos hacer un corte con las estaciones del Claro que Grupo sí. Radio Centro en el país. Tenemos un resumen de noticias y bueno, déjame adelantar contigo que esta mañana vamos a tener nuestra nueva mesa de los lunes. Estaremos esta mañana con esta primera fase de la reconfiguración de las mesas de análisis, de opinión y de debate en Aristegui Noticias en vivo. Y bueno, pues esta mesa de lunes la vamos a estrenar, como quien dice, pues con los integrantes que formarán parte de este ejercicio cada mañana de cada lunes en estas semanas por venir. Así que bueno, pues le vamos a adelantar al público, te propongo, doctora, le vamos a adelantar al público la cortinilla con la cual ya aparecen los nombres de los 3 participantes de esta mesa de los lunes a partir de hoy. Gracias a los 3 por estar aquí y ya más adelante en este mismo programa estaremos conversando con ellos. Así que vamos con esta cortinilla donde se dan a conocer estos 3 nombres de gente que conocemos todos, que queremos, que apreciamos y que respetamos mucho su trabajo y bueno, desde luego su tarea intelectual, académica, periodística y todo lo que va de la mano de cada uno de estos 3 nombres.
Lorenzo Meyer, Ana Lilia Pérez Mendoza y Fabricio Mejía. Mesa de análisis. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @aristeguionline. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. En vivo. Regresamos. Lo mejor de Aristegui Noticias. México informa que al corte de este domingo se registraron 142 nuevas muertes por COVID-19, con lo que el número de víctimas fatales subió a 91.895 en el país. Asimismo, en las últimas horas se reportaron 4.430 nuevos casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2, elevando la cifra a un total de 929.392 contagios. El gobierno de la Ciudad de México actualiza la lista de las 158 colonias que están en semáforo rojo por requerir atención prioritaria derivado de la pandemia de coronavirus, incorporando 12 nuevas colonias en sustitución de otras 12. Las autoridades capitalinas informaron que entre las 158 colonias se registra un total de 2.012 casos activos, los cuales representan el 32% del total de casos positivos que hay en la ciudad.
Los gobernadores de la Alianza Federalista denuncian el envío tardío e insuficiente de medicamentos por parte de la Federación, pese al incremento en el número de contagios de coronavirus. En una reunión extraordinaria en Michoacán, los mandatarios estatales acordaron avanzar un intercambio de medicinas entre los 10 estados ante el desabasto. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que fue puesto en cuarentena debido a que había sido identificado como un contacto de alguien cercano que dio positivo por COVID-19. A través de Twitter señaló que se sentía bien y que no tenía ningún síntoma, por lo que seguiría trabajando desde su casa. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, critica la conducta de su adversario Donald Trump después de que una caravana de sus simpatizantes supuestamente intentara sacar un autobús de su campaña de la carretera en Texas. En Twitter, Trump publicó "Amo Texas" junto con un video del incidente. Durante su visita a Georgia, como parte de su campaña presidencial, Donald Trump afirmó que Joe Biden es un político corrupto quien ha sido comprado y pagado por China. Consulta esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Calaveritas Aristegui 2020. La parca con su guadaña al periodismo diezmó y con inaudita hazaña a muchos descuartizó. Reporteros, locutores, paparazzis, periodistas y un montón de conductores de la prensa amarillista fueron presa de la muerte, que pasándose de lista los hizo probar su suerte con saña de terrorista. Cuando Aristegui Noticias la huesuda visitó, preguntó a la productora, ¿dónde Carmen se escondió? Carmen de nadie se esconde, a todos les da la cara. La productora enchilada con furia le respondió, la muerte, desconcertada y no hallando qué decir, dijo triste y resignada, no le tocaba morir. Calaverita de Eduardo Tornel, de los Tepichines. Flores veladoras y copal. Llegó el momento de a los muertos recordar. Si unos versos a ellos quieres dedicar, tu calaverita es hora de grabar. Envíala en mensaje de voz al 5574-323273. Tu nombre y lugar donde vives, no olvides agregar. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574-323273, 5574-323273. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento.
Consulta la sección Entérate en www.aristeguinoticias.com. Mantente informado sobre los hechos más importantes de México y el mundo. Síguenos en Instagram, @aristegui_online. Y activa tus notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido. Notas, videos, columnas, investigaciones especiales y más. ...2020, la pandemia. Daniel Sobato. Lunes, 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Regresamos con la doctora Muna Dora Buchaín, quien fuera directora general de Asuntos Forenses de la Auditoría Superior de la Federación. Muna, gracias por esperar y regresar a esta conversación. Te quedaste en el punto en donde estabas, bueno, pues hablando de lo que tú misma has señalado como algo que te sorprende, que no se hayan continuado las auditorías, que no se hayan continuado los trabajos, que se tiene que explicar finalmente lo que ocurrió con un equipo de trabajo del cual formaste parte y que fue echado de la actual Auditoría Superior de la Federación, en algo que en algún momento pues hemos conversado, pero que hoy es muy importante traer nuevamente a colación por varias razones. Uno, porque sí tendrían que explicarse las cosas de mejor manera, de por qué si un equipo de especialistas que no se inventan de la noche a la mañana, que habían trabajado a lo largo de años y que habían hecho auditorías tan importantes como esta de la que estamos hablando, o estas de las que estamos hablando, que derivaron en lo que periodísticamente se tituló la estafa maestra, bueno, fueron echados de la Auditoría Superior de la Federación. Y no solo eso, Muna, sino que sabemos incluso que tienes acusaciones y pues me atrevería a usar la palabra persecución. Cuéntanos del estado de cosas que están ocurriendo contigo en este momento de la historia. Gracias. Algo importante que manifiestas ahorita es eso, que ese sesgo, o sea, cuando llega este grupo, ¿no? Esta pandilla a la auditoría, pues lo que hacen es tratar de encubrir todo. Traían ya una misión nombrada, obviamente, dirigida por quienes los hicieron llegar ahí. No es el caso que se quiera acotar, como lo han intentado hacer, a un asunto laboral o a un asunto meramente, según ellos acotaban, como posible corrupción. No, es que traen una consigna y esa consigna trae atrás una persecución y un grupo que trató de intimidarnos, precisamente. Pero aparte, fíjate, toda la desaparición de evidencia, todo lo que se dejó de hacer. Y no me quiero ni imaginar de todas estas revisiones que se hicieron, cuántos millones están disfrutando fuera, personajes que ni siquiera están vinculados en ninguna investigación, y que eso no solamente demuestra la injusticia en este país, sino la impunidad. O sea, que se haya permitido cuando la ética pública exige que se concrete un comportamiento que sea consistente en los valores y principios que exige la Constitución, y que en este entorno quienes debiesen o debieron de haberlo cuidado y hasta hoy, que es la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia, no lo haya hecho, para mí es algo muy grave. O sea, y que en cambio estemos nosotros, y dices bien la palabra persecución, en lo particular yo, perseguida por este grupo, que a raíz de mayo de 2018, donde me informó quien entonces era mi jefe, que Colmenares había decidido prescindir de los servicios y que al 31 de mayo querían mi renuncia. Se hizo, acepté la decisión de ellos, pero posteriormente, cuando das tú a conocer la información en el programa, fíjate qué cosas, se subieron a un ring que ni les tocaba. Yo creo que se creó una ira terrible,
y en esa época, en ese entonces, iban apenas a hacer las elecciones en julio. Yo creo que pensaban que las elecciones... Perdón, Mona, cuando dimos a conocer en este programa, ¿qué información? ¿A cuál te refieres? Porque hemos presentado varias cosas aquí. La información de que había dejado la auditoría, de que cómo era posible que me habían pedido la renuncia en un comunicado que tú leíste. Que inclusive yo estaba fuera de la auditoría y de la ciudad, pero creo que les levantó la ira el que haya dejado claramente plasmado, dirigido a la Comisión de Vigilancia de entonces y a la UEC, ¿no? Que por cierto, hoy esta persona que es Alejandro Romero, que era el titular de esa unidad, no solamente fue omiso, sino que fue cómplice de Colmenares para fabricar las denuncias que hoy dices, y hoy, fíjate de qué trabaja, es el titular del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esos son los premios que se les dan por esta serie de actos criminales. Y de esto podemos hablar mucho porque en ese entonces, Ursúa, que era el secretario de Hacienda, le pidió a Santiago Nieto que no contratara ni a mí ni a mi equipo porque acuerdo de Colmenares. Fíjate los niveles que había. Y en cambio, alguien que no... A ver, aquí un segundito, perdón, déjame un segundo. Estás diciendo una cosa muy fuerte. A ver, sí. Tú dices que por indicaciones de Ursúa no los contrató Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo fue ese capítulo, Muna? Cuéntanos. Fue porque nosotros íbamos a participar, nos invitó el doctor Nieto, quien saludo cordialmente desde este foro, a que pudiéramos con él participar para poder documentar todos hechos y poder apoyarle en su nueva encomienda. Eso fue en noviembre, en septiembre me parece que fue cuando hablamos con él. Y en diciembre fue cuando me indicó, o sea, fíjate, de cuando tomaron posesión, ¿no? Me dijo, oye, pasó esto, y fíjate a cambio, lo grave de todo esto. El mensajero, ¿no? El mensajero de esta podridumbre, le dijo que si retiraba yo una denuncia que tenía por daño moral que presenté, por supuesto, entonces pues, no haría nada que decir en mi contra, pero que si no la retiraba iban a iniciar investigaciones y a dar en mi contra. Y por supuesto que no la retiré, o sea, algo que tiene uno que tener en la vida es congruencia. Entonces, esta pandilla se equivocó conmigo, o sea, no soy negociable, ni me pueden cooptar, ni me da miedo, punto. Y por supuesto que mi equipo de trabajo pues no ingresó a la unidad de inteligencia financiera. Es algo muy deleznable de Ursúa, ¿no? Que después de repente lo leo hoy hablando de esos, tendría que hacer un análisis ético, una reflexión ética de él mismo y pedir una disculpa pública y decir cómo fueron esos hechos. Él con Colmenares y también el segundo de Colmenares, que es Barriga, que era el titular de finanzas de Mancera. O sea, imagínate ese segundo nivel en la Auditoría Superior de la Federación. Quien era el titular de finanzas se va a auditar todo lo que es gasto federalizado en el país. O sea, todo eso te empieza a articular una serie de actos que son no solamente incongruentes, sino que vulneran la norma porque las personas que están en esos cargos tendrían que tener las prácticas, la experiencia para realizar esto. Pero bueno, esas son otras historias que tienen que ver con la Comisión de Vigilancia y la UEC que les permitieron hacer eso. O sea, esos nombramientos a modo para poder generar todos estos actos. Y entonces nombran también titular del órgano interno de control de Hacienda. Imagínate, la secretaría que hace las mayores compras de este país, la secretaría que tiene a cargo el manejo de los recursos, a alguien que ha hecho actos, y lo voy a comprobar en su momento, cómo se pueda comprobar. Ellos se equivocan pensando que son épocas de antes donde podían hacer y deshacer sin que nadie se diera cuenta. Todas las personas a quien cooptaron, a quien coaccionaron, les dijeron que declararan en contra lo que decían, que muchos están hoy en la auditoría todavía, que fueron cooptados y les aseguraron que a cambio podrían seguir en su empleo, ya se acercaron conmigo a platicarme todos los hechos y están dispuestos a dar cuentas ante las autoridades. ¿Con qué calidad moral contratas a esas personas para que sean quienes revisen todas las actuaciones de la función pública? ¿Con qué calidad ética? Estos cuates debían estar no solamente inhabilitados, sino en procedimientos por prestarse a la fabricación de evidencia, a la persecución política.
y no solamente política, una persecución en la cual hay un desdoro total de estos casos, casualmente, ¿no? De todos estos temas, fíjate, para no alargar mucho y decir, al día de hoy, más de 2 años en los que informé de todos estos hechos y hoy vuelvo a hacerlos como una denuncia pública para que cada una de las autoridades, empezando por la Cámara de Diputados, por la Comisión de Vigilancia, hagan lo que tienen que hacer. Cuando vemos, por ejemplo, que el extitular el órgano interno de Sedesol, de Sedatu, es el que despacha de director en transparencia en Veracruz, cobijado. ¿Por quién? Tú dices, oye, ¿cómo estas personas que tendrían que estar en proceso tienen un trabajo y todo el mundo guarda silencio? Y nosotros que hicimos la investigación y hasta hoy estamos cooperando y de muy buen ánimo con la Fiscalía, estamos siendo perseguidos. ¿Cómo te puedes explicar esto, no? ¿Cómo te puedes explicar que Eber Betanzos, que era el subprocurador de la entonces Procuraduría General de la República y el subsecretario de la Función Pública, que era el responsable en ambos casos, segunda cabeza, ¿no?, de realizar las investigaciones correspondientes, las inhabilitaciones, la investigación que hoy está realizando la Fiscalía? Bueno, pues resulta que casualmente es otra mano derecha del auditor Colmenares. ¿Y ahora qué creen que hizo? Bueno, pues cuando pido la intervención de Mario Delgado, con quien yo hablé, le dije, quiero no solamente que se inicien los procesos contra, que se aclaren las cosas, porque pareciera que estoy yo peleando algo laboral. A mí no me interesa en lo mínimo el tema laboral. Estoy viendo un acoso, una persecución, no solamente injusta, sino que tiene tiempo, me ha hecho perder recursos en todo esto, y la fabricación de evidencias y todas estas actuaciones que han hecho son del orden delictivo. Y tendrían ustedes que tomar nota, porque estas ofensas, esta ofensiva en mi contra, es una violencia moral, intimidatoria, que bueno, estamos hablando de un grupo en el poder que va a estar ahí 7 años, ¿no? ¿De qué se trata? Bueno, pues Eber Betanzos llevó personalmente a la unidad de evaluación y control de la Cámara de Diputados. Así, imagínate algo que su ignorancia es impresionante. Así de papeles que habían pedido también a través de Colmenares a la Procuraduría Fiscal, a la Comisión Nacional de Valores, mi información financiera, sin ningún sustento, no tendrían por qué haberla solicitado. Y le dijo, mira, nos llegó esto, imagínense todos los que nos están escuchando, toda su información de su vida personal, por eso nadie quiere hacer declaraciones patrimoniales, porque la corrupción de ese lado es terrible. Oye, aquí está para que te apoyes en lo que estás haciendo, le dijeron a David Villanueva, que es el titular de la UEC, y a quien le dije, dame los expedientes, mándame los expedientes, notifícame si es que hay para que empecemos a la defensa como deba ser y entonces vamos a sacar lo que hay a la luz pública, ¿no? En un silencio absoluto, entonces le dijo, oye, yo no puedo recibir esto así, ¿cómo lo conseguiste? No sé, casualmente llegó así y determinamos. ¿Tú te imaginas a un abogado que ha tenido esos cargos casualmente llegar así? Bueno, pues después tuvo que hacerlo, ponerlo en un CD y mandarlo para integrarlo como algo que llegó y decidieron mandarlo. ¿Cómo puede suceder esto en este país? Esta persona, que imagínate, es la mano que mece la cuna de Colmenares, que no tiene las agallas de dar la cara, pues, y que todo mundo protege. Entonces, en este contexto, 6 le informaron a esta comisión en la que estaba Tonatiu Bravo también, que era el presidente del Movimiento Ciudadano con quien hablé, le dije, necesitamos que haya justicia. Y yo estoy pensando que usted, que fue rector de la universidad y que sabe, o sea, puede ver qué sucedió, porque el nombramiento de la UEC también fue a modo, pues, o sea, fue todo como se hace en este país. En este país nadie llega a un puesto de esos niveles sin que haya acuerdos de cúpula partidistas. Entonces, vemos a un Eber Betanzos con esos antecedentes que debería de estar procesado por el ejercicio indebido, por no haber actuado. No, están en un cargo que hasta crearon y fortalecieron en la auditoría. Vemos a un Romero, titular de un órgano de control, el mejor del país, sin haber hecho absolutamente nada, como un premio a esta sumisión, a ser un tapete de estas cuestiones. Vemos a un presidente de la Comisión de Vigilancia callado sin haber hecho nada. Busqué también a Tatiana Cloutier, y todo el mundo sigue en un silencio absoluto. ¿Por qué? Pues seguramente hay negociaciones de otro tipo que a mí ni me interesan ni me preocupa, porque sabemos que esas son cuestiones que suceden recurrentemente. Pero llegar al grado de que hay ya más de 6 denuncias fabricadas y que saben que es así y con prueba ilícita, o sea, esto es muy grave, y que nadie ha hecho
haya hecho absolutamente nada. Pero en cambio sí me pidieron apoyo para el juicio político, incluso Pablo Gómez y a los que estaban ahí les dije, solicito su intervención. ¿Quién ha hecho una investigación sobre las innumerables denuncias que he hecho pública y por oficio de las actuaciones de Colmenares y de todo ese grupo, que inclusive cuando llegaron a allanar el laboratorio, llegaron con personas que no trabajaban en el auditorio? También tengo los testimonios, están dispuestos todos a testificar cómo fue eso, cómo llegaron. Los personajes vinculados a estas personas, o sea, ya no podemos andar por las ramas, ¿no? A modo por cuidar un puesto, el que hizo todas las cuestiones de investigaciones internas, a modo, con prueba y lista, todo como hoy estamos viendo la estafa maestra, que yo algún día le dije a mi equipo, y lo digo, y lo pueden ellos tentar, algún día vamos a dar a conocer la realidad, y esperemos que nos lo permita, y qué bueno que ganó este nuevo gobierno, si no, no estuviéramos hablando seguramente tú y yo, Carmen, seguramente. Entonces, es muy grave todo esto, y que todos se hagan pato, ¿no? Está grave. Entonces sí, es preocupante, no solamente por este entorno personal, sino por todo lo que hay alrededor. O sea, todos viendo su propio beneficio personal y sacrificando algo que podría ser dignificante en el servicio público. O sea, ¿qué está sucediendo? Esa es una realidad. Y ahorita, en efecto, también ya pedí una entrevista con Fiscalía. Yo en su momento hablé con el segundo de Hertz hace 1 año y medio, cuando todo esto, para que se iniciaran los procedimientos y las investigaciones también. Ahorita voy a ir con todo, porque tienen que investigar qué sucedió desde ese momento en que hay un allanamiento, hay un ejercicio indebido, hay un abuso de poder, hay toda una serie de actos, hay recursos públicos que se han desviado sin duda alguna para difamarme. Carteles espectaculares, ¿quién paga espectaculares en este país para difamar a alguien, por favor? ¿No? Entonces, todo esto está vinculado a este tema, todo esto tendría que revelarlo Emilio y todo este grupo de decir qué está pasando, pero todos algo tienen que ver, o sea, cómo sucedieron todos estos hechos, cómo pasan las cosas en algún momento. Cuando Nale le dice a un colega nuestro cuando estábamos concursando para ser auditores, que ella ya había dado su voto para Colmenares, pues sí, tú ves que las personas vinculadas a Eladio Ramírez y todas las personas de los partidos políticos son las que conforman la auditoría. Entonces, hay otro tipo de negociaciones que a mí no me interesan, pero tengo el deber ético de revelarlo. Y también exijo la intervención de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Vigilancia, que asuman su papel digno, ¿no? Eso es lo que creo que tendrían que hacer. Y de veras que si se iniciaran las investigaciones pertinentes, casi todo el cuerpo legal, no legal, el cuerpo consejo de la auditoría tendría responsabilidad por todos los hechos que han ocurrido y su omisión. Fabricar un expediente en mi contra donde dicen que abandoné el empleo, que sin causa justificada dejé de ir a trabajar. O sea, imagínense, y llevo 2 años de una demanda laboral donde los demandé para que aclaren eso. ¿Cómo? Ni siquiera el finiquito que corresponde por ley. Bueno, y entonces tú dices, oye, no solamente es un incentivo perverso, sino que a todos los que nos dedicamos a la investigación te restan las ganas de seguir haciendo en este país. ¿Tú crees que algún auditor del Estado o de alguien va a hacer alguna investigación seria con esto? ¿A quién le quedan ganas en este país de hacerlo? Pues, doctora Muna Dora Buchaín, estamos, digamos, en diferentes planos. Este último que estás narrando, que tiene que ver con tu propia circunstancia y la de tu equipo, que pues formó parte de esa Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, y tú como directora general de Asuntos Forenses, bueno, desarrollaron estas auditorías, de las cuales surgieron estas informaciones que ahora en 2020 volvemos, desde luego, a recordar por la importancia que tiene el conocimiento público de ese trabajo de investigación de los auditores que formaron parte de aquella auditoría y de la cual fueron echados, pues, de esta forma que tú estás narrando, además de que pues se han abierto causas en tu contra, tú has señalado y acusado todo lo que acabamos de escuchar, y bueno, ese es un territorio de acción, es un territorio de situación de la cual habremos de seguir hablando, Muna, si te parece. Estás hablando de que esa situación la has expuesto a diferentes instancias, ya las mencionaste el nombre de Mario Delgado. Claro, el diputado Delgado, por supuesto, como responsable de la Cámara de Diputados en su momento, para que checaran, revisaran, ¿no?,
hicieran la investigación correspondiente con la Comisión de Vigilancia, el por qué no han actuado. Se reunieron ellos con el titular de la UE, con la Comisión de Vigilancia. Entonces, imagínate en esa reunión que me indicaron, cuando le dije, oigan, me están a mí pidiendo apoyo, pero yo no veo de ustedes reciprocidad. Y déjense de la reciprocidad como un favor. Es una obligación de ustedes hacer las cosas bien, porque este gobierno trae la bandera de la lucha contra la corrupción. Y lo que están ustedes haciendo tiene que ser congruente con lo que el presidente está estableciendo en un programa. Entonces, se reunieron con el presidente de la Comisión de Vigilancia, con Movimiento Ciudadano, con el titular de la UEC, donde les dijo, sí, pues sí pasó, y ahí parece que hay algo personal. O sea, ¿cuál personal? Es algo, imagínate cómo lo vislumbran cuando no ven, pues porque lo ven como ellos quieren pensarlo. No, hay algo muy grave, y esa omisión que ellos están teniendo en su calidad de autoridad, de presidente de la Comisión de Vigilancia, en toda la comisión también que no ha actuado, es muy delicada y muy grave. El que ahora despacha como contralor en Hacienda, que se prestó a esto, que jamás atendió no solamente mis llamadas, sino mis requerimientos, no se abrió ninguna investigación. O sea, en cualquier entorno, inmediatamente se debió haber abierto una investigación a ver qué estaba sucediendo en la Auditoría Superior de la Federación. Una investigación seria para ver las denuncias de ambas partes, ¿no? No, absolutamente no se ha hecho nada. Y entiendo, pues, o sea, hay mucho que se juega en este entorno. Hay favores, hay prebendas, hay cuestiones que tienen que ver con auditorías, con decidir a quién audito y a quién no, con que cada quien tiene otro tipo de intereses políticos, muchos quieren llegar a ser seguramente presidentes municipales, gobernadores, y se blindan, pero se blindan a costa nuestra, y eso es indigno. Eso no debe pasar, pues, en este país. Y yo creo que para que eso pase, hay muchos que dejan de actuar, Carmen. Pues de eso seguiremos hablando, desde luego, es una parte importantísima de la historia que te toca vivir, y a tu equipo de trabajo de aquella Auditoría Superior de la Federación que llevó a cabo estas investigaciones. Déjame cerrar esta parte, Dora Buchaín, con esta circunstancia. Bueno, tú estás señalando que la actual Auditoría Superior de la Federación no continuó con los trabajos necesarios para, pues, eventualmente incluso abrir denuncias respecto a lo que ustedes investigaron de la llamada estafa maestra? Claro. Cuando parte de, obviamente ya estaba sentenciada nuestra salida cuando llega quien llega, o sea, sabíamos sus antecedentes y su historia de vida, y cuando dejamos, tenía yo una propuesta para abrir auditorías ya con toda la documentación sustentada sobre el peculado, sobre el desvío de los recursos. Y por supuesto que los dictámenes jurídicos que firmaron, que elaboró Colmenares con jurídico, con Andrade, pues dijeron que no había lugar a realizar esas auditorías y no se realizaron. Y en otras auditorías que dejamos no documentaron el recurso, y las demás que debieron de abrirse tampoco se hizo. O sea, no ha habido una sola auditoría donde se documenten este ejercicio. Incluso si ustedes observan, no ha habido un solo mapa de recursos o de auditorías realizadas. Todo, pues, obviamente es con la única intención de ocultar. El ocultamiento es lo que tendría que trastocar o que trastoca el fondo de todo esto. Entonces, no solamente no ha habido las auditorías necesarias, sino que cancelaron las que se iban a efectuar y dejaron de lado otras que estaban pendientes por realizar. Por eso, y regreso a lo de Cebadúa, si de veras va a cooperar, yo le pido a la Fiscalía que le dé la relación de todos los convenios, contratos y demás, para que todos nos vayamos de espalda y veamos dónde está. Pero no solamente eso, recuperar el dinero de todo esto. Se fue a empresas y el dinero tiene que recuperarse y regresarse. Tendría que ser de esa manera. Entonces, esa fue parte seguramente del pacto por el cual permiten que este señor llegue, porque iba a hacer eso, a ocultar, y yo creo que él pensó que iba a ser más fácil el asunto, ¿no? No contaba con que nosotros no íbamos a permitir que eso sucediera y que íbamos siempre a revelar la verdad, porque eso debe ser algo que a los que hemos estado en servicio público, nos lleve como una guía. Entonces sí hay muchas, y fíjate, hay personas ahorita, por ejemplo, hay un exrector en la cárcel, ¿no? Tú te explicas por qué hay uno y los demás no, y por qué uno sí lo investigaron y por qué no. O sea, no hay una consistencia, no hay una información verídica de esto, y también vamos a quitarle
en la parte de auditoría, otras entidades que pudieron haber hecho esas revisiones vinculadas, el propio órgano interno de control de las mismas secretarias actualmente, la Secretaría de la Función Pública, o sea, los de las universidades, los estados donde esas universidades, nadie ha hecho nada. O sea, nadie, yo no conozco una sola denuncia de una entidad donde también nosotros denunciamos, o que supieron que hubo, que haya hecho denuncias contra los funcionarios que lo realizaron en las universidades o en las propias entidades de comunicación, demás, como se llaman, que eran vinculadas a esto. No hay nada. O sea, es algo que a mí me llama mucho la atención. Pues estamos hablando de un asunto de diferentes aristas, desde luego, y seguiremos hablando, doctora, porque esto es muy importante. Por un lado, lo que tú estás señalando respecto a la actual Auditoría Superior de la Federación, por un lado. Por otro lado, lo que está haciendo la Fiscalía General de la República, encabezada por el doctor Alejandro Gertz Manero, en donde tú has dicho, están colaborando tú y tu equipo para que la investigación desde la Fiscalía, que ahora contará con la colaboración de Cebadúa, logre pues imputar a quien tenga que imputar por estos desvíos millonarios del erario nacional desde la Sedesol y desde la Sedatu. Ese territorio de la Fiscalía donde han colaborado ustedes y seguirán colaborando, bueno, tiene ahora una nueva oportunidad, porque si Emilio Cebadúa, que es pieza clave de este entramado, colabora y entrega información, y lo que tú acabas de decir, le recomiendas a la Fiscalía revisen cada uno de los contratos, bueno, puede esto sí dar una vuelta desde la Fiscalía General de la República, ¿cierto? Claro, porque fíjate, si nada más lo acotan, digo, en estricto derecho, van a decir no, que tiene que ser en relación al caso que tenemos denunciado, judicializado. Bueno, pero un testigo puede dar información de otros hechos que permitan abrir otro tipo de investigaciones. Yo recuerdo, y ahorita me vino a la cabeza, en una ocasión que me reuní con Emilio para estos temas, cuando todavía no nos imaginábamos el alcance, era la primera revisión, que en un momento Él como oficial mayor. Como oficial mayor de Sedesol. ¿Y qué te dijo? Y ahorita me dice, ¿mande? ¿Y qué te dijo? Entonces, una de estas, porque estaba yo viendo, me dijo, no, pues te puedo dar información, lo recuerdo muy bien, ahorita me vino, te puedo dar información de otra subsecretaría donde sé que están desviando recursos. Y entonces me hizo muy extraño. Y algo que tenemos que tener los investigadores muy claros es no perder la objetividad, el rumbo de tu investigación y no dejarte llevar porque pues, los que hacen algo te quieren llevar a otro rumbo y que te desconcentres en lo. Exacto, es una de las técnicas, ¿no? Entonces le dije, sí, me la pasas y con muchísimo gusto, ¿no? Pero me llamó la atención que en ese momento me dijo, pero ¿qué a poco vas Porque le dije, sí, pero, o sea, él esperaba que yo dijera, voy a cerrar la investigación. Me dijo, no, le dije, yo sigo, ¿no? ¿Pero qué? Entonces, como que un poquito se alteró, ¿no? Se desestructuró y me dijo, ¿qué? ¿A poco vas a investigar a presidencia? Le dije, pues si tengo que hacerlo, lo investigo. No me digas, ¿a poco lo hacen? Vas a investigar a la oficina del presidente, a Nuño. Entonces dije, ¿por qué sacará esto? No, le dije, pues sí, yo investigo a quien mi auditoría me otorga investigar. O sea, a lo mejor él estaba, o están todavía, pensando que era como la vieja usanza, o como hoy es la auditoría a modo, ¿no? Hoy está a modo. ¿Saben qué revisa? No, aquí había independencia absoluta y en ningún momento tuvimos limitaciones. Entonces, ahora que sale esto, pues me llama la atención, ¿no? O sea, no es algo que salió de algo de la nada, por algo lo dijo. Y ahora me hace pues un vínculo, sentido. ¿no? Eso hace sentido porque dices, bueno, pues hay algo de una estructura genérica y que alguien aprovecha todo esto. Inclusive hay rectores que me han comentado, ¿no? Que el vínculo era también un oficial mayor de gobernación. Entonces, hay muchas cosas que pueden salir, pero también tienen que cerrarle las manos y amarrarle las manos a todo ese otro grupo que está protegiendo a todos ellos. O sea, porque si no, no va a haber realmente, no vamos a conocer la verdad y no se va a lograr nada. O sea, a ver, espérame tantito, Dora, Muna Dora, tú dices, dentro de la propia estructura del Estado mexicano, a través de la auditoría o la fiscalía o las diferentes instancias de poder, hay unos que están empujando para que se sepa y otros empujando para que no. Básicamente es lo que dices. Así es, claro. ¿Por qué? Pues porque hay saber el quién es quién. Muchas colas largas, oye. Uñas largas, muchísimas, así es, muchas. Este grupo que hablamos de la auditoría empujó para que no pasaran las cosas, para el ocultamiento, para no llamar a cuentas a rendir. Yo recuerdo cuando queríamos notificar, ni siquiera permitía notificar, ¿no? O sea, todo ese grupo por algo persiste y por eso está ahorita, porque todos están para encubrirlo.
Y hay otro grupo que, por supuesto, que quiere saber la verdad y quiere llegar al fondo. El tema es cómo en este aspecto, seguramente son grupos políticos distintos, pero tienen que converger para lograr acuerdos de otra índole que los que somos técnicos no entendemos, pero aceptamos, porque también este país tiene que caminar con acuerdos políticos. Es algo, pero no a costa de uno y no a costa de los recursos públicos que han hecho que mucha gente, hay mucha muerte innecesaria. No tendría que haber muerto tanta gente por muchas situaciones en este país, porque tiene que ver con que el recurso que tendría que ver para la pobreza se desvió a otros medios. Y ahí estuvieron las manos de muchas personas, muchísimo. Ese es el tema, desde luego, del cual seguiremos hablando y te agradecemos muchísimo que estés siempre dispuesta para hablar de este asunto tan importante, de estos asuntos tan importantes para México. Vamos a seguir de cerca ahora la nueva situación, que es esta que se anuncia en el diario Reforma esta mañana, de Emilio Cebadúa, decidido a colaborar para acogerse al criterio de oportunidad. Y bueno, pues se ha lanzado la información de que estaría hablando Cebadúa de desvíos por 5,000 millones de pesos. ¿La cifra te hace sentido o es corta? No, es que fíjate que esa cifra es la que ha manejado la fiscalía que pudo documentar. La cifra es corta, pero te digo que, y es una invitación hoy a Emilio, a quien conozco hace 20 años, nos tocó colaborar juntos en alguna ocasión, a que de veras creo que puede aportar mucho y ayudar, ¿no? Y quitarse una carga, porque también estas cargas luego nos acaban, ¿no? Y puede haber, y yo diría que bueno que vaya a tener un beneficio y que ayude a desentrañar este caso, porque los que hicimos la investigación, que fíjate, yo creo que es el único caso en el país y yo creo que hasta en Latinoamérica, no me viene otra cosa que podamos ver el final. Ya hubo en los 4 ámbitos de caminos, el administrativo, el político que ya sucedió, el administrativo que está en curso, que también vamos a ver cuando esta pandilla del poder deje la auditoría, cuáles eliminó y cuáles no, porque todo eso se puede hacer a escondidas. Vamos a ver el ámbito penal y vamos a ver el ámbito genérico, o sea, estos músculos distintos de la autoridad que nos permitan conocer todo el entramado y a dónde se fue el dinero, sería fabuloso, sería un incentivo, un aprendizaje para muchos y un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas bien cuando hay la voluntad política, pero también hay el conocimiento de investigación para ello. Entonces, yo creo que sí puede Emilio aportar mucha información, se pueden conocer todo este entramado y se puede llegar a más, o sea, a más, no únicamente por ponerle el dedo a alguien, sino que sea un ejemplo de todo lo que se debe hacer para prevenir estos hechos, prevenirlos. Cierro estos hoyos que estaban abiertos y al gobierno le sirve, a los órganos internos de control, en un enfoque de prevención, a todas las autoridades del SAT, de la UIF, y entonces vamos cerrando y vamos quitando operadores. Yo creo que es algo muy valioso que pudiera hacer y que sería de mucho interés nacional. Sin la menor duda, pues de eso seguiremos hablando, doctora. Te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada. Un abrazo y muy buenos días. Seguimos en contacto. Buenos días, gracias y gracias a todos. Buen día. Al contrario, gracias a la exdirectora general de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación y quien encabezó este equipo de auditores que llevaron a cabo esta investigación de la llamada, periodísticamente hablando, estafa maestra. Y bueno, pues ya escuchó usted la situación por la que atraviesa ella misma, habiendo sido un factor muy importante de esclarecimiento de estos hechos desde la auditoría. Y bueno, pues ella misma ahora acusada y señalada en esto que acaba usted de escuchar, por un lado. Por otro lado, bueno, pues veremos hasta dónde llega la colaboración de Emilio Cebadúa, que es la figura que ahora atrapa nuestra atención por obvias razones, colaborar con la justicia, quien fuera exoficial mayor de Sedesol y de Sedatu. Bueno, de eso y más seguiremos hablando esta mañana. Y bueno, pues nuevamente gracias a quienes nos han mandado calaveritas y gracias a nuestras, a nuestros amigos del auditorio que nos han mandado muchos mensajes